¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña. Soy Darío Celis y le doy la bienvenida a Índice Económico. Como todos los miércoles, saludo con mucho gusto a María Elena Vega. Muy buenas noches, Darío. Qué gusto saludarte. Igualmente, y a Rogelio Varela. ¿Cómo estás, Darío? María Elena, buenas Rogelio, noches. buenas noches. Quédese con nosotros. ¿Qué es la modalidad 40? El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas recortó su estimación de crecimiento para nuestro país este año debido al enfriamiento de la economía en el primer semestre y a la incertidumbre de cara al cierre del 2024. Analistas consultados por Citibanamex prevén que el Banco de México aplicará un nuevo recorte de 25 puntos bases a la tasa de interés en su próxima reunión programada para septiembre, con lo que la tasa se ubicará en 10.5%. De acuerdo con el indicador multidimensional de la manufactura de BBVA, el sector manufacturero de nuestro país extendió su racha negativa en julio con una caída de 2.7% anual, con lo que ligó 7 meses a la baja. ¿Qué contempla la modalidad 40? ¿Qué beneficios tiene? Vea lo que le preparamos. La continuación voluntaria al régimen obligatorio, conocida como modalidad 40, es un derecho y un beneficio dirigido a personas que buscan pensionarse ante el IMSS bajo la ley de 1973. Este programa brinda la oportunidad de realizar aportaciones voluntarias con el propósito de asegurar una mejor pensión para los trabajadores que iniciaron sus cotizaciones en el Seguro Social antes del 1 de julio de 1997. Entre los beneficios que incluye esta modalidad son seguro de invalidez y vida, seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, incremento de las semanas cotizadas, registro del salario base de cotización deseado, aportaciones a la Afore, del ramo del retiro, del ramo cesantía en edad avanzada y del ramo de la cuota social. En esquemas de ahorro de largo plazo, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Hay algo llamado modalidad 40. ¿De qué se trata? ¿Para quién es? Para platicar de ello, esta noche nos da muchísimo gusto saludar a Claudia Castro. Ella es directora de retiro de WTW. Claudia, qué gusto saludarte. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Gracias, Claudia. Oye, modalidad 40. Empecemos porque nos platiques de qué se trata esta modalidad 40 de ahorro de largo plazo. Modalidad 40, el nombre oficial es continuación voluntaria al régimen obligatorio. Eso significa que es aplicable a aquellas personas que ya cotizaron en el IMSS en algún momento y que terminaron de cotizar a través de una empresa. Eran derechohabientes, la empresa pagaba sus cuotas, él le hacía retenciones también para que el empleado pagara cuotas y hay una pequeña cuota que paga también gobierno. En el momento en que se suspende ese esquema laboral, es el empleado entonces cuando puede inscribirse a esta modalidad 40. Es decir, él seguir cotizando y pagando las cuotas al IMSS para mantener los beneficios que puede tener al retiro. Es importante decir que modalidad 40 solo cubre beneficios al retiro, también cubre invalidez, también vida y gastos médicos, pero una vez que ya se está en el estatus de jubilado o de pensionado, los servicios de salud antes, durante, se está pagando. Eso no lo incluye modalidad 40, hay otra, pero básicamente es eso, para obtener un beneficio a la jubilación. Okay. Claro, ¿y qué trabajadores tienen la posibilidad de solicitar esta modalidad 40? Lo más importante es que hayan cotizado alguna vez, que hayan tenido al menos 52 semanas de cotización, que es un año, que ya no estén inscritos mediante un empleador. Y se ha pensado que la modalidad 40 es mucho más beneficiosa para aquellos que aplican en la ley 73, aquellos que empezaron a cotizar antes del 1 de julio del 97, pero la realidad es que aplica a cualquiera, antes del 97 o después del 97. La modalidad 40 lo que nos va a permitir son dos cosas importantes. Uno, pues tener acceso a una pensión del IMSS, cubriendo las semanas mínimas que nos solicita, dependiendo en el esquema en el que estemos, y otro, mejorar la pensión que podamos recibir del IMSS. Por supuesto, después, como les decía, nos va a dar beneficios de salud cuando estamos jubilados, de vida, o en caso de fallecimiento y de invalidez, en el estatus de jubilados, pero principalmente es eso, tener acceso a una pensión o mejorar la pensión que ya teníamos considerada. ¿Desde cuándo está vigente esta modalidad 40 y qué tan
socorrida está por los derechohabientes. No, la modalidad 40 ya tiene bastantes años que se implementó, pero no era tan conocida. Realmente se ha dado como un resurgimiento e interés en los últimos años, que puede ser atribuido a las personas. La movilidad laboral es mucha. Hoy ya las carreras en una sola empresa no son tan largas, pero también es una realidad que hay muchos esquemas laborales, ¿no? No solo en una compañía, sino hay muchos esquemas que no necesariamente implican el poder cotizar. Y ahora ha surgido mucho el tema en modalidad 40 desde el 2020 con la reforma que hubo al sistema de pensiones y recientemente con la reforma del Fondo de Bienestar que hubo este año, pues se habla mucho más de la modalidad 40. A mí me parece maravilloso que se hable de modalidad 40 porque eso implica que la gente está más consciente de su jubilación y está más consciente de que no necesariamente el IMSS les va a pagar un beneficio o un beneficio que les ayude realmente a continuar con su forma de vida cuando estaban activos, ¿no? Como empleados. Pero realmente tiene, no sé, 15, 20 años en la modalidad 40. Tiene bastante tiempo. Oye, Claudia, a ver, por ejemplo, alguien que haya trabajado, que siga trabajando y que hoy día no tiene o no está afiliado al IMSS o al ISSSTE, entonces estos trabajadores estarían en posibilidad de entrar a la modalidad de 40 independientemente de que hayan cotizado en algún momento a estas instituciones. Sí, o sea, sí es un requisito que al menos hayan cotizado en algún momento específicamente al IMSS. Ok. Que tengan al No menos importa si fuera un año o varios años. 52 semanas, que es Ok. un año. Al menos tener un año sí es muy importante. Y si hay algo que se llama conservación de derechos, que es, a ver, yo dejo de cotizar, voy a inventar, coticé 20 años y de repente dejo de cotizar porque la O empresa... 5 o 2, que es lo más viable, ¿no? Exacto, ándale. 8 años, ¿no? Por decir algo. Cotizo 8 años y termino la relación laboral con la empresa con la que yo trabajaba y entonces ahí paré mis cotizaciones, me puedo inscribir a la modalidad 40. Lo puedo hacer inmediatamente o tengo un periodo de gracia. El periodo de gracia, que es este periodo de conservación de derechos, es ¿cuánto tiempo coticé? 8 años. Esos 8 años los divido entre 4 y esos 2 años es mi periodo de gracia que tengo. O sea, tárdate máximo 2 años, ¿no? En este ejemplo que yo les decía. Claro. Es muy importante. Máximo me puedo tardar 5 años para inscribirme a la modalidad 40. O sea, si yo dejé de trabajar hace 6 años y me quiero inscribir, ya no. Se puede, pero no me conviene mucho. Y realmente, en estricto sentido, por conservación de derechos, no podría, ¿no? Es máximo este periodo de 5 años desde que dejé de cotizar a través de un empleador. Y un trabajador, Claudia, que busque la modalidad 40, ¿qué tope tendría para poderse pensionar? ¿Y qué tan conveniente es a veces obtener financiamientos para cubrir estas cantidades que tendríamos que erogar en 5 años? Sí, mucho va a depender de cada caso, de cada situación. Para evaluar si me conviene o no modalidad 40, lo primero que tendría que ver es cuánto tiempo llevo cotizando. Recordemos que para la ley 73 me pide 500 semanas de cotización para recibir un beneficio, que son como 10 años. Para la ley del 97, hasta antes de la reforma aplicable al 2023, a partir del 2023, eran 1,250 semanas y ahora ya se redujo a 750, pero va a ir aumentando hasta 1,000. 1,000 semanas también es un número importante. ¿Que son como 5 años? No, 1,000 semanas de cotización son más bien como 20 años. Okay. Entonces, pensar qué tanto coticé, qué tanto me falta para cumplir las semanas mínimas que me requiere cada uno y el sueldo con el que estuve cotizando y el periodo o el periodo de inversión que voy a hacer. Por darte un ejemplo, si yo tengo 55 años y estoy en la ley 73, lo que me conviene es cotizar desde los 55 hasta los 60, que es la primera edad de jubilación, esos 5 años mediante modalidad 40 y siempre el beneficio, al menos en la ley 73, a mayor sueldo, mayor beneficio. Entonces, por supuesto que nos conviene cotizar con el tope máximo de salario de cotización. El salario máximo de cotización para efectos del IMSS son 25 UMAS, que son como 84, 85 mil pesos números redondos mensuales.
Y sobre ese se aplica un porcentaje que también está en un momento de transición. Hoy, para el 2024, es de un 12.2%. Entonces, anualmente, hoy me costaría, cotizando con el máximo, 130,000 pesos anuales. Y va a ir aumentando porque, como hubo una reforma en el 2020, los porcentajes en que se tiene que hacer la contribución va a ir aumentando hasta el 2030. Lo máximo va a ser un 18.8 en el 2030. Pero si yo quisiera decir hoy, los próximos 5 años, ¿cuánto me costaría? En total, la suma de estos 5 años me costaría 730. Obviamente llevándote al máximo. La modalidad En el máximo, 40 claro. es un esquema diferente a una Afore, o hay una interacción entre ambas, entre ambas figuras, modalidad 40 y Afore. ¿Qué pasa con un trabajador que puede tener una Afore, está registrado en una Afore y puede también cotizar a través de un mecanismo como este, de la modalidad 40? Sí, digamos que sí están relacionados o pueden ser complementarios. Todos, hoy en día, absolutamente todas las personas que cotizamos en el IMSS tenemos una Afore. En esa Afore, que es una cuenta individual, en donde se va a ir, se va a esta cuenta individual las aportaciones que hace el patrón, el empleado, el gobierno, y se van acumulando rendimientos. ¿Qué va a pasar? Si eres aplicable a la Ley 73, la fórmula o el beneficio es una regla que depende del salario de cotización de los últimos 5 años y de las semanas cotizadas. Entonces, el IMSS va a pagar una pensión y el saldo que tenga el Afore se va a tomar. Digamos que no lo recibimos nosotros, pero se va a utilizar para financiar. Por mucho nos conviene recibir este beneficio porque es una pensión mensual, mancomunada, es decir, la puedo compartir con mi cónyuge al 90%. Y se suspende cuando fallece mi cónyuge, o sea, es vitalicia. Entonces, es un beneficio generoso. Aunque se usen los recursos de mi Afore y nos digan es que se pierde, no se pierde, se utiliza para ese financiamiento, pero nos conviene por mucho porque el monto del Afore solito no serviría para financiar. Bajo Ley 97, lo que va a pasar es que se va a acumular todo en esta cuenta individual, más rendimientos, que son lo del Afore, y los rendimientos, los encargados de los rendimientos o la estrategia de inversión es la CIEFORE. Y después con ese saldo se va a comprar algo que se llama una renta vitalicia, una pensión, considerando nuestra expectativa de vida. Entonces nuestra pensión va a depender de lo que tengamos acumulado. Modalidad 40 me va a servir para 2 cosas: o mejorar ese beneficio de la pensión de la Ley 73, o aumentar las aportaciones y, por tanto, el saldo acumulado que tenga en esta cuenta individual de la Afore. Entonces, están relacionadas. Todos los que tenemos, repito, todos los que estamos en el IMSS tenemos una Afore y, por tanto, los que podemos inscribirnos a modalidad 40 ya tenemos una Afore y lo que va a hacer es alimentar nuestra Afore. ¿Para quién ya dirías esto ya no sirve? Esta modalidad 40, lejos de beneficiarte como un ahorro de largo plazo, ¿te va a perjudicar o ya no te va a dar tantos beneficios? Es importante decir que la modalidad 40 hay que hacer una inversión personal, porque al final nosotros vamos a pagar las cuotas al Seguro Social. Entonces sí es importante hacer un equilibrio o un análisis entre voy a invertir, en el ejemplo que decíamos hace rato, 700,000 pesos o 500,000 pesos. Claro, al año. En 5 años, ponle 500,000 pesos en 5 años, eso me va a mejorar mi pensión y considerar las futuras pensiones. Si el incremento en la pensión y considerando las pensiones futuras es mayor a esa inversión, me conviene definitivamente. Pero sí pudiera ser el caso que esa inversión no necesariamente la voy a recuperar o no la voy a recuperar tan rápido. A lo mejor la voy a recuperar en 10 años, en 15 años. Y ahí juega mucho entonces la expectativa de vida, ¿no? O sea, claro, si yo voy a recuperar eso en 10 años, a los 65 años, pues es vivir 10 años más, no está tan mal, pero si lo voy a recuperar en 20, ya suena un poco riesgoso. Pues muchísimas gracias, Claudia Castro. Ahí tienen una alternativa. Gracias por acompañarnos, directora de Retiro de WTW. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas buenas gracias. Noches, gracias, un placer. Pues la modalidad 40 es un esquema muy beneficioso para los derechohabientes que desafortunadamente, a pesar de todo el tiempo que lleva vigente,
pues poco se ha explotado y en buena medida porque muchas personas no lo conocen. Claro, hay un gran desconocimiento y también habrá que ponderar que son los trabajadores que en la ley del IMSS de 1973 tienen ese beneficio y que quizá si hacen ese esfuerzo por ahorrar, por invertir, pues van a tener una jubilación, una pensión mucho mayor. Hay que hacer un análisis, de verdad. Claro, A veces cada no, caso no es- para todos es la modalidad Por 40 supuesto. benéfica. A veces hay otros esquemas privados, Afore, otra inversión. Sí hay que echarle número, Por como bien lo supuesto. dicen, saber cuánto voy a destinar, porque es tu dinero, tus recursos cada mes y que no un mes o un año ya no tengas para pagar, ¿no? O Esa qué número pensión. tú de semanas Exacto. cotizaste y demás que, Hay que que realmente hacerlo te y convengan. ¿no? analizarlo verdaderamente. Lo importante y la recomendación para nuestros amigos del auditorio pues es que se acerquen a los Claro. especialistas para que se asesoren y puedan sacarle más jugo, Por más supuesto. rendimiento Sí. a sus ingresos. Esa es la Es una recomendación. alternativa más. Marilena Vega, Muy buenas noches, gracias Darío. por estar Gracias, aquí. Rogelio. Gracias, Darío, Varela, Marilena. buenas noches. Rogelio. Lo esperamos el próximo miércoles, Índice Económico por ADN 40. Muchas gracias.